Para leer las Escrituras en reverencia a la palabra del Señor. En Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. El título de Reina Valera es El Gran Mandamiento. Lo dice la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oramos, hermanos. Padre, venimos delante de tu preciosa palabra, Señor, con temor, yo primeramente, y temblor, Señor, reconociendo mi incapacidad para poder hablar tu Escritura, a menos que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe. Te ruego por los corazones, Señor, las almas de los que están aquí, que yo no sea piedra de tropiezo para ninguno, Señor, sino que pueda ser de ayuda y beneficio para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento, hermano. Antes de empezar a hablar del texto que tenemos el día de hoy, quiero que podamos ver un poco el contexto, apenas un poco, la conversación que Jesús tuvo con los saduceos, quienes eran una secta judía que descartaban la creencia en los ángeles y en la resurrección. Todo lo contrario al grupo de los fariseos que afirmaban estas cosas. Así que ellos le preguntaron a Cristo acerca de la resurrección, y estudiando acerca de este pasaje, podemos pensar que estas personas intentaban burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no vemos que Marcos afirme exactamente esto, lo podemos pensar debido a que ellos preguntaron algo de lo cual ya han tomado su postura. Ellos preguntaron al Señor sobre la resurrección, pero ninguno de ellos creía en la resurrección. Así que esa pregunta era una pregunta tramposa, para hacer caer al Señor, para tentar a nuestro Señor. Por este motivo, el Señor les dice que ellos erraban y que estaban errando mucho, porque el verdadero Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Y allí el Señor nombra a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les dice a estos sectarios que para Él todos están vivos, porque están en la presencia de Dios. Esto afirma la realidad de la resurrección y deja en evidencia la mala teología que tenían estos saduceos. Es así que llegamos a nuestro primer versículo del día de hoy, donde Marcos nos habla de un escriba que estaba prestando mucha atención a la conversación que Jesús tenía con los saduceos. El escriba, nos dice Marcos, que entendió que Jesús le había respondido bien. Acompáñenme, hermano, en el versículo 28. Dice así: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Por este motivo el escriba se acercó al Señor con intenciones de halagar a Jesús, y así lo hizo. Sin embargo, el Señor conocía las intenciones de los corazones, y Él conocía con qué intención este escriba se acercaba y con qué intención fue a preguntar a Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 35,
nos dice que las intenciones de ese escriba era la de tentar a Jesús con su pregunta. A pesar de que era una muy buena pregunta, la intención del escriba era tentar a nuestro Señor para que Él caiga. Los primeros preguntaban con una muy mala teología y el Señor responde de una forma como Él solo puede responder. Y los segundos preguntaban con una muy correcta teología, pero su intención detrás de esa pregunta no era una buena intención, sino que era una mala intención. Intentaban hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo preguntas, hermanos? Cuando tienes preguntas, ¿cómo lo haces? ¿De qué manera? ¿Lo haces con intención humilde o con una mala intención? ¿Qué es una mala intención? Es preguntar para que el otro vea que yo sé mucho, por ejemplo. Le preguntamos a alguien para demostrar que nosotros sabemos. Y es una mala intención. Porque no estamos preguntando verdaderamente para el beneficio de nuestras almas, sino que preguntamos con el propósito de demostrar a otro que nosotros conocemos mucho. Cuando preguntas en el seminario, hermano, ¿cómo preguntas? ¿Con qué intención lo haces? ¿Lo haces para edificar tu vida? ¿Para escuchar una respuesta que tú quieres oír o para escuchar la palabra de Dios? Lo que la palabra de Dios dice. También a veces nos puede pasar, ahora cambiando un poco el tema, en nuestro trabajo, nuestros compañeros de trabajo, nos preguntan de las cosas de Dios, pero a veces sus intenciones no son muy buenas. Nos preguntan con intenciones de burlarse de nosotros, o también dentro de nuestra misma familia. Nos hacen preguntas, pero quizá para burlarse de nosotros que somos creyentes en Dios. Lo hacen con intenciones malas. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros, hermanos, ante estas ofensas? Ante estas preguntas que nos hacen, que son malintencionadas. ¿Cómo respondes tú ante las ofensas que te hace tu propia familia o tus compañeros de trabajo? Meditemos en eso, pero antes veamos cómo responde nuestro Señor Jesucristo a este escriba malintencionado. Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Fíjese que Jesús, si quería a esta persona, no le respondía absolutamente nada. Él es Dios. Si quería, lo podía quitar de su lado, pero Jesús le va a responder su pregunta, a pesar de esta mala intención del escriba. Nos dice la respuesta de Jesús que el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Como dije, el Señor Jesús responde de una manera como nunca nadie pudo responder, como nunca nadie pudo explicar y responder. Y toma dos pasajes para poder responder esta pregunta del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, y el otro en Levítico 19, 18. El Señor aquí fusiona estos dos pasajes del Antiguo Testamento, haciendo un resumen excepcional de toda la ley. Si hay una pregunta importante, es la pregunta que hizo el escriba, hermanos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Es la pregunta más importante que nosotros mismos hasta el día de hoy deberíamos responder. Y Jesús le dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel. Fíjese, hermano, que no le dice: Israel, ve a llevar una ofrenda al Señor. Que no le dice: Israel, tienes que hacer esta cosa y esto. No le manda a hacer obras, sino que le dice que escuche.
Oye Israel, y me recuerda las palabras del apóstol Pablo, que dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para el pueblo de Israel? Es que Israel escuche que el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Y por qué el Señor quiere que Israel oiga que Él es uno? Porque Israel vivía vagando tras dioses ajenos. Siempre se encontraba con otros dioses de otros pueblos y iba en pos de ellos. Pero el Señor le está diciendo, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor es uno. Y en segundo lugar, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Algunos pueden llegar a pensar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que dio su ley para que los hombres obedezcan y de esa manera alcancen salvación, y que ahora, actualmente, ya no es así, sino que es por la fe. Hoy en día sí es por la fe, la salvación, pero en el Antiguo Testamento también era por medio de la fe. Por medio de la fe Abraham alcanzó las promesas, por medio de la fe Jacob, Isaac, por medio de la fe. No era por obras la salvación. Nadie se salva por obras. En el Antiguo Testamento se salvaban por medio de la fe, y en el Nuevo Testamento también nos seguimos salvando por medio de la fe. Oye Israel, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios. Jesús aún va un poco más profundo que esto y les dice que el segundo mandamiento es semejante al primero. El Señor dice en el 31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si había algo que tenían los escribas y los fariseos, era que ellos decían amar a Dios, pero no amaban a su prójimo. Ellos decían amar a Dios, pero no se juntaban con pecadores. Lo vemos en los evangelios. El Señor junto a pecadores, comiendo con ellos, y ellos preguntándole, ¿cómo es que te sientas con pecadores? Bueno, los escribas no se juntaban con los pecadores. Y con gente que no era de su clase social, con gente pobre. Sin embargo, Jesús no se amolda a sus costumbres, hermanos, y muestra que hay un mandamiento que ellos están pasando por alto. Pasan por alto el amar a Dios, pero también pasa por alto el amar al prójimo como a sí mismo. Y una de las preguntas para nosotros, para mí, para todos nosotros, es ¿cómo está nuestro amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo? ¿Estamos amando, estamos soportando a nuestros hermanos? ¿Estamos queriendo a nuestros hermanos, orando por ellos? ¿O nos olvidamos de ellos cuando salimos de la puerta de la iglesia? Ya nos olvidamos de cada uno de nuestros hermanos. Puede ser que nos olvidemos, somos pecadores, nos olvidamos. Pero desde aquí, hermano, te exhorto a que puedas acordarte de tus hermanos, orar por ellos, pedir por ellos, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te es difícil amarte a ti mismo? No, no te es difícil. Uno se ama a sí mismo, uno nace amándose a sí mismo. Bueno, el Señor ahora dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un error pensar que uno tiene baja autoestima. Eso no es cierto, hermanos. Verdaderamente nos estimamos mucho nosotros, nos amamos mucho, y es malo también, porque eso nos transforma en egoístas. Pero así como tú te amas a ti mismo, ahora ama a tu prójimo, dice el Señor Jesucristo. La palabra dice en 1 de Juan, si quiere buscar ahí en su Biblia, si el versículo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 20. Dice así:
Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, hermanos, esto también aplica para nosotros, el deber que tenemos de amarnos unos a otros. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestros hermanos. Dejar de lado uno de estos mandamientos es dejar de lado el otro mandamiento. Si decimos amar a Dios, eso implica que amemos a nuestro prójimo también, porque Dios nos ordena que así sea. Y en nosotros cumplir con el orden, el mandato de Dios de amar a nuestro prójimo, estamos cumpliendo con amar a Dios también, porque estamos atesorando su palabra, dándole importancia a su palabra, lo que Él nos está diciendo. Ama a tu prójimo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo por medio de hombres. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es difícil, sí, por supuesto que es difícil. El Evangelio es difícil, hermanos. El camino angosto es difícil. No vamos por un camino ancho, vamos por un camino angosto y es difícil transitarlo, porque eso implica que amemos a quien no merece ser amado. Acá hay uno, el Señor me amó, yo no merecía ser amado. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, no lo busques, se lo leo, capítulo 13, versículos 8 y 9, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu hermano, no le vas a perjudicar, no vas a buscar el mal para tu hermano, le vas a hacer bien. Pero muchas veces fallamos porque seguimos siendo pecadores, porque seguimos siendo personas pecadoras. Y uno pregunta, ¿pero por qué en la iglesia no debería ser así? No, hermano, en la iglesia hay personas salvas, pero que siguen siendo pecadores. Hasta que no llegamos a la presencia del Señor, cuando seamos perfectos y no ofendamos a nadie, vamos a seguir pecando contra nuestros hermanos. Pero esta palabra es para que tú reflexiones, para que vos puedas reflexionar y pensar en tu hermano, de qué manera puedes amarlo. ¿Cómo puedes amar a tu hermano? En principio, orando por él. En definitiva, otra de las cosas antes de poder nosotros amar a Dios, fuimos amados por nuestro Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para finalizar, y volviendo a nuestro texto de Marcos, el escriba había entendido todo lo que el Señor le explicó y había respondido sabiamente. El Señor le dice, versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No estás lejos del reino de Dios, le dijo. Ahora, el que responde es Jesús, el que lo pone en un lugar correcto a ese hombre, que se creía muy justo probablemente, es Jesús. Y no le dice que está dentro del reino de Dios, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y hermanos, una buena teología, una correcta teología, nos acerca a Dios, nos acerca. Podemos estar cerca de Dios por medio de una correcta teología, pero por más de que tú sepas toda la teología de la Escritura,
nunca podrás entrar al reino de Dios, a menos que creas en lo primero, en lo primordial, en lo básico, que es Jesús murió por tus pecados, resucitó al tercer día para que puedas ser salvo y te libra de la ira de Dios que cayó sobre él en aquel madero. La teología correcta nos acerca a Dios, debemos estudiarlo. Ninguno de nosotros sabríamos cómo alcanzar salvación si no tendríamos un conocimiento teológico. El conocimiento nos ayuda a creer, a ser salvos. Obviamente que el Espíritu Santo obra en nosotros, una obra soberana, para poder creer. Pero necesitamos escuchar esta palabra. Así que cuando tú estás en tu casa ahí, dubitativo, pensando si voy o no voy a la iglesia, y tienes la posibilidad de ir, de congregar, de escuchar la palabra, no lo pienses dos veces, ven a la iglesia, escucha la palabra. Así, hermanos, reconozcamos nuestra necesidad, somos pecadores, necesitados de este Cristo que nos salva, y reconozcamos que Jesús es nuestro dueño, nuestro Señor, y que Él sabe cómo responder a cada uno. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, por la obra de Cristo. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en medio de nosotros. Te agradecemos y te honramos, Señor. Amén.